Este capítulo es el primero de la historia real. Los eventos en este capítulo no son una continuación directa del prólogo, por lo que debes verlo más como un nuevo comienzo. Los eventos en el prólogo eventualmente se entretejerán en la historia, la parte de Drakon del prólogo se sigue directamente, como se hará evidente. I tell you, the Dragonborn comes. The Dragonborn comes! Capítulo 1. Drakon. El día estaba gris a pesar de ser principios de primavera, y Drakon luchó por levantarse de la cama. Las mantas eran suaves y cálidas, y el mundo exterior frío y poco atractivo. Su brazo latía donde Perseo había logrado dar un golpe ciego, y sintió náuseas. Un golpe en la puerta principal de su oficina fue lo que finalmente lo obligó a salir, poniéndose ropa casi limpia mientras los golpes se reanudaban periódicamente. Debería haber cerrado la oficina, no lo había hecho. Lo que lo recibió en la puerta no era un cliente típico, pero tampoco muy lejos de uno. Su barba estaba desordenada y descuidada, y su cabello teñido en la parte delantera, lo que le daba un extraño aspecto claro oscuro que seguramente servía como un poderoso disuasivo para el sexo opuesto. También había un leve olor a, bueno, algo que permanecía a su alrededor en el improbable caso de que el cabello no fuera lo suficientemente desagradable. Drakon preparó un poco de té mientras su posible cliente se acomodaba. La tradición del té en el país era extraordinaria, pensó Drakon. Las costumbres de Aldmeri exigían que un invitado recibiera una fruta, o al menos algo dulce, y luego el invitado sería juzgado por la forma en que comió la comida, si el invitado no cumplía con los modales esperados en la mesa del anfitrión. Perderían la cara. En el imperio de vuelta a casa, la cortesía común era dar pan y agua o cerveza, y en Skyrim, era dar un puñetazo en la cara o una jarra de hidromiel, a menudo ambas cosas. El té parecía mucho más civilizado. Tenía un procedimiento refinado muy similar a la tradición Aldmeri, pero venía sin el esnovismo incesante que acompañaba a los altos elfos. Mientras el olor a hierba del té llenaba sus fosas nasales, su cabeza se aclaró, y en poco tiempo se sintió de nuevo como un verdadero ser humano. Tan humano como siempre se había sentido, en todo caso. Entonces, ¿cuál era tu nombre? Lo siento, he sido un poco lento hoy, comenzó Drakon. Lento, es. No hay necesidad de preocuparse, todavía tengo que presentarme. Soy Azazel de Fallen, como ya sabrás. Drakon, de hecho, no lo sabía, y parecía algo extraño llamarse a sí mismo. Obviamente, era un cebo para probarlo por algo. Pero, como Drakon no tenía idea de lo que estaba pescando el hombre, jugar la carta de la ignorancia era tanto el mejor como el único curso de acción. Azazel estaba tratando de dar fragmentos de información para medir las reacciones de Drakon. Un juego audaz. Al fin y al cabo, las provocaciones siempre conllevaban riesgos, pero había algo peligroso en el hombre que hizo que Drakon estuviera seguro de que su cliente podía manejar esos riesgos. Un nombre bastante extraño, ¿no? Y me temo que no he oído hablar de Fallen. Suena más a una sociedad secreta que a una empresa. Oh, sin ofender. Ninguno, sonrió Azazel. Tendrías algo de razón en tu suposición. Los caídos es como nos llamamos a nosotros mismos, y somos, delincuentes, supongo. Un grupo de delincuentes que se unieron, más o menos. Como los Yakuza entonces, dijo Drakon. Azazel ciertamente se veía del tipo. Los delincuentes tal vez sugirieron que Fallen se refería a su lugar en el mundo. No era nada nuevo que las personas que estaban fuera de lugar en la sociedad se unieran, pero el instinto de Drakon le dijo que había más que eso.
Azazel soltó una carcajada ante la comparación. No, bueno, sí, su expresión de repente se volvió seria. Supongo que somos un poco como los yakuza. Es una comparación acertada ahora que lo pienso, especialmente con la petición que estoy aquí para hacerte. Verás, no somos un grupo criminal, pero tomamos nuestra fraternidad muy en serio. Si alguien nos dejara ahí, digamos, rompiera las reglas, entonces tendríamos que hacer algo, ¿no crees? Pero no eres yakuza, Dracon sonaba escéptico. Da la casualidad, continuó Azazel sin problemas, que uno de mis hermanos ha caído aún más en desgracia, llevándose varios prospectos jóvenes prometedores con él para hacer algo. No estoy seguro de qué exactamente, pero estoy seguro de que no será bueno. Dracon se acarició la barbilla. Entonces, ¿quieres que encuentre a tu hermano? Precisamente. Aunque, como puedes imaginar, no es tan simple como eso. Naturalmente. El que quiero que encuentres ya sabe que lo estoy buscando, y ha evadido cualquier intento de eso. Azazel gesticuló animadamente con las manos mientras decía las siguientes palabras. Los caídos lo han intentado. Por supuesto, nos conoce y, por lo tanto, también sabe cómo evitarnos, pero no te conoce a ti. Creo que mencioné que se llevó a algunos de nuestros miembros con él cuando se fue. La forma en que Azazel insistía en algunas palabras parecía extraña, como si estuviera metido en una broma que Dracon no entendió. Lo hiciste. Si puedes encontrarlos, eso será suficiente para nuestro contrato. ¿Y qué contrato es ese exactamente? Dracon frunció el ceño. Fue una petición extraña. Oficialmente se especializaba en personas desaparecidas, pero por lo general eso involucraba a un niño secuestrado, alguien perdido en un accidente o, ocasionalmente, alguien que vivía una doble vida, ciertamente nada como una organización apenas legal en busca de uno de sus corderos fugitivos. Contrato, de hecho Azazel dijo. A decir verdad, no espero que lo encuentres, así que te compensaré por el trabajo que realizas periódicamente, incluso si tu búsqueda no arroja ningún resultado. Ahora que era uno nuevo. La idea de recibir un pago sin proporcionar una mercancía era inimaginable. Nadie daba dinero solo por el esfuerzo, hacerlo era una locura. Lo único que pido es que concentres tus esfuerzos en encontrarlo a él o a sus asociados. Cualquier otro caso en el que estés trabajando debe suspenderse a favor de buscar a Cocabiel. Estaré en contacto regularmente para conocer cualquier novedad, pero podría ser un asunto largo. Nadie en su sano juicio solicitó algo y prometió el pago independientemente de si lo recibió o no. Entonces, ¿qué ganó Azazel al hacer que Dracon buscara un fantasma? El individuo misterioso podría ser asustadizo, tal vez, y la presión adicional de Dracon buscándolo podría interrumpir sus acciones. En ese escenario, Azazel le estaba pidiendo que fuera una distracción, y la sola idea lo asqueaba. Había otra posibilidad mucho más preocupante. El brazo herido de Dracon palpitaba mientras lo consideraba. Se había asegurado de mantener sus maquinaciones completamente invisibles hasta el momento, pero su encuentro con Perseo fue la excepción a eso, una decisión repentina que podría haber sido un error garrafal. No había forma de que lo vigilaran durante o después del hecho, pero su relación con el caso de desaparición del niño que Perseo había venido a investigar podría haber sido una pista para cualquier persona afiliada al héroe. Debería haber dejado el caso en paz después de darme cuenta de que no estaba relacionado. Quizás Azazel y sus caídos estaban involucrados con los llamados Opis. Si ese fuera el caso, Azazel no tenía forma de saber cómo Dracon estaba involucrado en la desaparición de Perseo, ni siquiera sí, y eso explicaría por qué buscó información tan profusamente. El individuo misterioso que Azazel quería que Dracon buscara podría ni siquiera existir, una búsqueda inútil. Había, como tantas veces, solo una forma de averiguarlo. ¿Qué me puede decir sobre esta persona desaparecida, o de estos asociados? Azazel sonrió de la misma manera que un anciano le sonreiría a un niño. Supongo que estás interesado entonces. Creo que estarán en Quo lo suficientemente pronto, aunque su paradero actual podría estar en cualquier parte del mundo. Dracon se burló. ¿En cualquier parte del mundo? Estás contratando a un investigador privado, cuando deberías estar contratando a toda una agencia de inteligencia, o tal vez a un mago. Pero entonces, la sonrisa de Azazel ganó un borde retorcido. Escuché que algunas personas han comenzado a llamarte mago, ¿no es así? Dracon frunció el ceño. No había tal rumor de mago. ¿Cuánto sabía este Azazel?
Puedo encontrar a alguien dentro de los lugares más recónditos de Kuo, o al menos dentro de esta área general. Encontrar a alguien en cualquier parte del mundo requeriría más que los trucos de un investigador, ya sea que decidas llamarlo magia o no. ¿Y qué es eso de que convergen? Vendrán a Kuo en algún momento. ¿Sabes cuándo, y qué tiene de especial la ciudad de Kuo? Supongo que debería haber esperado que un investigador fuera tan perspicaz como tú. Sí, hay algo especial en la ciudad de Kuo, aunque estoy seguro de que ya lo habrás adivinado. Había una razón obvia disponible para responder a esa pregunta, y le dio crédito a la teoría de la distracción. Estás aquí. Correcto. Y en cuanto a cuándo convergerán, como dices, no lo sé. Es por eso que te pido que te concentres únicamente en esta tarea en el futuro previsible, y también porque estoy dispuesto a compensarte. Equivalente al doble del dinero que normalmente ganaría en ese tiempo. Dracon se dio cuenta de que era una excusa perfecta. O Azazel estaba diciendo la verdad, o había inventado una historia que despertó la curiosidad de Dracon y cualquier posible avaricia, o... Si tuviera que suspender cualquier investigación en curso por el hecho de centrarse únicamente en la tarea en cuestión, Azazel simplemente podría querer que se fuera de cualquiera de sus dos casos a largo plazo. Al obligar a Dracon a alejarse de todas sus otras investigaciones, Azazel lo sacó de la cola. El hombre sentado frente a Dracon bien podría ser el culpable de todas esas desapariciones, un monstruo. Dracon levantó la vista. Acepto. El monstruo sonrió brillantemente. Toma, esta carpeta tiene la información que considere necesaria. Si necesitas algo más, no dudes en contactarme. Dracon abrió la carpeta. Había algunos párrafos de información general sobre sus hábitos, la naturaleza de sus asociados e incluso un nivel de peligro, pero lo que llamó la atención de Dracon fue el boceto, aunque era una pena llamarlo así. Bellamente capturado en sus líneas estaba un hombre andrógino, piel de alabastro impecable bordeada por cabello negro alisado. Una belleza de otro mundo. Pero la belleza del retrato fue mancillada por la expresión y por los ojos. Ojos negros que te miraban desde arriba, una expresión de disgusto desenfrenado. ¿Tú dibujaste esto?, dijo Dracon señalando el boceto. Azazel asintió. Impresionante. Parece un verdadero psicópata. Azazel no parecía insultado en lo más mínimo. Por otra parte, como artista responsable del boceto y con la habilidad empleada en dibujarlo, el efecto fue ciertamente intencional. Su nombre es Cocabiel. Anteriormente fue uno de los caídos de más alto rango. Es peligroso. Dracon solo asintió. Seguro que parecía peligroso. Dracon lanzó otro poderoso hechizo de curación. Por un momento, el dolor desapareció, pero tan rápido como el brillo mágico se desvaneció, el dolor regresó. Era una herida cruel la que Perseo le había hecho, pero que aún podría convertirse en una bendición. Una espada cuyas heridas no podían curarse con magia, útil si podía aprovecharla. El aturdimiento matutino era algo a lo que ya estaba acostumbrado, pero al menos la herida se estaba curando naturalmente. Había llegado a Kuo poco más de un año antes. Incluso sin una profecía que lo guiara, era obvio para cualquiera con talento mágico que la ciudad era una anomalía. Sin embargo, ignorando los pocos contratiempos, era una anomalía estable. Todo eso estaba cambiando ahora. El pergamino parecía bastante mundano mientras yacía en su regazo, desmintiendo lo que había visto dentro. Sin embargo, lo que le preocupaba ahora eran las cosas que no había visto. El sol del mediodía brillaba intensamente sobre Kuo. Desde la ventana de su oficina, podía ver a la gente caminando durante la hora del almuerzo, luciendo tan felices como siempre entre semana. Se preguntó cuántos de ellos estarían vivos un mes después. Barakiel, Azazel, Cocabiel. Los nombres sonaban inquietantemente similares, como si fueran tomados del mismo contexto, pero sería extraño que el padre de Akeno tuviera algo que ver con Azazel y el Cocabiel de aspecto asesino. Ella era una de las extrañas estudiantes de secundaria que acechaban en la noche, pero una huérfana como ella tenía todo el derecho de estar ahí fuera escupiendo al sistema. Sintió una pizca de preocupación por la joven ante la idea. Si había una conexión, eso significaba que no estaría rompiendo los términos del contrato de Azazel al continuar buscando a Barakiel como posible líder en el caso. Bajó las escaleras a su taller. La iluminación en esta habitación era menos agradable que el sol afuera.
En el centro de la habitación yacía una gema negra en forma de estrella con un brillo muy suave, la estrella profanada de Asura, que alimentaba las dos protecciones que componían el sistema de defensa del taller. Si alguien entraba, podría pensar que era el mayor tesoro que había allí, colocado en un pedestal como estaba. Lo siguiente que llamaría la atención sería la selección de armas en dos de las paredes. A pesar de su poder, servían como poco más que una distracción. Las esposas sujetas a la otra pared, extrañamente el lugar más seguro para estar, le daban al taller una sensación ominosa, aunque Drakon razonó que estaba muy lejos de las fortalezas de vampiros que había limpiado en su juventud. Los pergaminos en la esquina más alejada de las esposas no se perderían una mirada excepto quizás por el más observador de los intrusos. Dejó el que tenía con él junto con los demás y se sentó en la única silla del taller, soltando un suspiro de exasperación al hacerlo. Últimamente había habido demasiadas curvas. The Elder Scrolls no le había dicho nada de Azazel o de cualquiera de los otros tipos bulliciosos de la ciudad, y aún no había visto ningún dragón. Tenía que confiar en sus instintos, y sus instintos le dijeron que todos ellos eran piezas importantes que desempeñaban su papel en lugar de un ruido de fondo. Era peligroso confiar demasiado en los artefactos, tenía que saber lo que estaba pasando de primera mano. Ya había pasado un año y sabía muy poco de los personajes con los que compartía una ciudad y nada en absoluto sobre esta nueva amenaza, Cocabiel, si el villano de ojos enloquecidos era real. No estaba simplemente repitiendo los mismos errores una y otra vez, diciéndose a sí mismo que su pasividad era paciencia, creyendo plenamente que la profecía por sí sola era suficiente para asegurar su parte en su destino. Tenía que tomar un papel activo de alguna manera, y la forma más fácil era seguir la información que le dio Azazel. Trabajar para clientes hasta ahora había sido diferente. Era como los buenos viejos tiempos, cuando estaba corriendo de un lado a otro, aventurándose sin preocuparse por nada en el mundo, incluso cuando la amenaza de Alduin se cernía sobre él, sobre todos ellos. Esos buenos viejos tiempos habían terminado por una razón. El trabajo sobre los niños desaparecidos tendría que esperar. Si Azazel era el culpable y de alguna manera se había dado cuenta de que Drakon estaba investigando, eso sería un asunto para más adelante. También estaba la cuestión de si Cocabiel existía en absoluto. Vale la pena señalar que fue un boceto que le dieron, no una fotografía. Había algo mal en todo el asunto. Azazel no había parecido amenazante en lo más mínimo durante su conversación. Por el contrario, era amistoso y bromista, aunque un poco condescendiente, en su comportamiento, como si no estuviera preocupado por todo el asunto. Drakon se frotó las sienes y, al final, decidió alborotarle el pelo con violencia para despejarse la mente, aunque su brazo herido protestó por el movimiento. Su mirada vagó por el taller, deteniéndose en elementos aleatorios allí. Un bastón, un pergamino, un tomo y un anillo. Incluso la tinta utilizada en el círculo mágico del suelo tenía una historia detrás. Sin embargo, mirar sus cosas no lo acercaría más, así que salió a la noche en busca de, bueno, algo. Drakon suspiró profundamente. Su aliento se condensó frente a él, las noches seguían siendo frías incluso cuando los días se volvían más cálidos y demasiado húmedos para soportarlos. Lo que estaba haciendo equivalía a acechar en la noche sin ningún propósito, como un espíritu maligno sin saber a quién perseguir. Se dijo a sí mismo que era mejor que quedarse sentado como lo había hecho durante demasiado tiempo, pero no tenía nada que mostrar. 6 noches había sido así. Lo único bueno de esas noches era que su brazo había dejado de palpitar todo el maldito tiempo. Al final, la herida había sido irrelevante. Había desgastado más su paciencia que su vida. Era demasiado esperar que simplemente tropezara con una pista en la oscuridad de la noche, como lo había hecho con Perseo. Sin embargo, eso era exactamente lo que estaba haciendo. Ni siquiera un dragón para pasar el tiempo, murmuró para sí mismo, respirando en sus manos para calentarlas. Las Yanir, apenas un susurro en la noche, palabras de poder para discernir la presencia y la intención de todos los seres vivos dentro de su alcance. El ojo de su mente se iluminó con firmas de vida, sintiendo a cada uno de ellos mientras se movían, amaban o dormían. Las estructuras frías a su alrededor cobraron vida, pero como había sido el caso cada vez que usó las palabras de poder esa noche y las noches anteriores, no sucedía nada extraordinario en el área. La siguiente área estaba cerca de la antigua iglesia en la ciudad de Quo.
Era una cosa desgastada por el tiempo, deteriorada principalmente a lo largo de décadas, tal vez incluso siglos, de desuso. Kuo no era un pueblo que adorara al Dios cristiano, el Todopoderoso como sus seguidores afirmaban que era. La antigua iglesia había sido el único lugar que tenía alguna actividad sospechosa, aunque Dracon no podía decir si se trataba simplemente de los rituales religiosos que parecían fuera de lo común o si algo estaba pasando realmente. Allí, se equivocó por el lado de la precaución, pensando que era mejor tratar de encontrar a su presa al aire libre que irrumpir en una guarida que bien podría no estar relacionada, arruinando así su ventaja de sigilo y secreto. Cargar de cabeza contra una fortaleza enemiga era una idea que consideraría seriamente en su juventud. La primera vez que caminó por estas calles, quedó embelesado por la belleza de la ciudad. Los edificios eran sofisticados, sus líneas eran limpias y era casi imposible encontrar imperfecciones en la colocación de los ladrillos. Era un tipo extraño de elegancia producida en masa, y el lujo que cada una de estas casas brindaba era mayor que incluso el más ostentoso de los palacios en Tamriel. Cálido en invierno y refrescado por acondicionadores de aire en los veranos cálidos y húmedos. En lugar de abrazar la naturaleza y sus dificultades como lo hicieron en Skyrim, la gente de Japón decidió simplemente conquistar la naturaleza a través de la tecnología. Era similar a cómo vivían los dragones, realmente, doblando la realidad a su voluntad en lugar de adaptarse. Era una forma frágil de vivir si uno alguna vez se enfrentaba a un enemigo que no se doblegaría. Y de hecho, la naturaleza a veces venció a estas personas con sus terremotos y tsunamis, pero en su mayor parte, vivían en un lujo que debería haberles dado mayor felicidad que la que mostraban. Sin embargo, no era una fuerza imparable de la naturaleza corriendo por la calle hacia él. No, el hombre que corría hacia Dracon, resumando crueldad sádica, era una presa. Vio a Dracon, pero siguió corriendo en línea recta. Cuando se acercó a Dracon, levantó una pequeña cosa parecida a un bastón y, en un estallido, proyectó una espada de luz. El golpe cayó sobre Dracon justo cuando iban a cruzarse. Fue una cosa furiosa. Sin técnica, solo un corte para matar sin otra razón que la proximidad. A la mierda con esos demonios de mierda. Sun. El hombre tropezó, la linterna espada repiqueteó en el suelo, su luz se apagó. ¿Qué diablos? Dracon asestó un puñetazo en el abdomen del hombre y le salió saliva de la boca por todo el hombro de Dracon. El hombre cayó al suelo, jadeando pero de alguna manera todavía maldiciendo. Estaba vestido con un traje debajo de un abrigo con una gran cruz colgando de su cuello. Enmarcados por un cabello rubio opaco que colgaba suelto había un par de ojos locos a la manera de Alduin en lugar de Sheogorath, una locura perversa similar a la que se muestra en el boceto de Cocabiel. ¿Se está convirtiendo esto en un tema? ¿Eres uno de los caídos? Dracon se agachó y agarró al hombre. El hombre solo le escupió, maldiciéndolo a él y a los demonios e incluso al mundo. No importaba. Él respondería a tiempo. Una luz extraña con un núcleo diminuto se iluminó en la palma de la mano de Dracon. Un hechizo, paralizar, de la escuela de alteración. No le daría sus respuestas, pero todo a su debido tiempo. Un cazador debe ser paciente. Dracon llevó al hombre en brazos hasta su oficina y luego al sótano. Los ojos del hombre se abrieron de par en par, tal vez con asombro, por todo lo que había allí abajo. Dracon encadenó al hombre a la pared en un extremo. Tendría una buena vista de todos los artefactos y secretos que Dracon guardaba allí, pero Dracon no sintió la menor preocupación. Ninguno de los que lo vieron dejaría de contarlo. Después de encadenar al hombre, Dracon puso la extraña linterna espada en un extremo y luego se fue a preparar una taza de té. Solo después de regresar con dicha copa deshizo el hechizo. ¿Qué diablos es este lugar? Dracon olió su té, percibiendo su fragancia floral, y bebió un sorbo. Todo depende de tu perspectiva, de verdad. Vete a la mierda, ¿quién eres de todos modos? No eres un demonio de mierda, puedo decirlo, y tampoco eres un Fallen. Un caído. Soy Dracon. ¿Qué? Dracon dejó su taza junto a la linterna espada. Ahora, dime, ¿cómo te llamas? No, vete a la mierda. No te voy a decir una mierda. Hay dos maneras de hacer esto, comenzó Dracon. Más de dos maneras, de hecho, pero al menos puedes presentarte antes de que te rompa. Los ojos del hombre se abrieron como platos antes de comenzar a luchar salvajemente contra las cadenas, maldiciendo y luchando en vano.
Las cadenas nunca cederían. Se hicieron lo suficientemente fuertes como para sostener incluso a Dracon. Ahora, ¿cuál es tu nombre?, dijo Dracon de nuevo, esta vez potenciando su voz, dándole una suave resonancia. Joder, maldita sea. Es Fred. Mi nombre es Fred, tomó aliento, calmándose. Celsen liberado. ¿Estás con los caídos? Sí lo estoy. ¿Eres miembro de los caídos?, preguntó Dracon, revisando su pregunta para averiguar si su sospecha anterior era cierta. ¿Miembro? Estoy con ellos. Obviamente no soy un ángel caído, ¿no te das cuenta? Soy humano, soy de la iglesia, mato demonios y herejes de mierda. Su rostro adquirió una expresión malvada. Sonrisa en la última parte. Ángeles caídos. Por supuesto, un descuido. Dracon no sabía mucho sobre ángeles, aunque había oído hablar de ellos de pasada. El hecho de que fueran una especie cambió las cosas drásticamente. Azazel los habían marcado como si fueran una unidad cohesiva, un grupo no muy diferente a los Yakuza, que veían a los que tenían una mentalidad diferente a la de ellos como traidores o peligrosos, y eso lo había despistado. Azazel también afirmó ser su líder. ¿Podría un solo hombre ser el líder de toda una especie? ¿Por qué me atacaste? La sonrisa de Fred se desvaneció y el color desapareció de su rostro. Mierda, te ataqué, no. Carajo. Miró a su alrededor de nuevo, observando todos los artefactos en la habitación. Mierda. Acabo de tener una pelea, ya sabes. Los diablos de mierda realmente me cabrearon. ¿Quiénes son estos diablos de mierda?, preguntó Dracon. ¿Estabas huyendo de ellos? ¿Qué, no sabes? Maldición. ¿Qué me hiciste? No puedo pensar bien. Son las putas de esa escuela, los demonios. La escuela tendría que ser la Academia Quo, la misma a la que fue Akeno. Era difícil decir exactamente lo que Fred quería decir con demonios, podría ser otra raza como los caídos, pero se necesitarían más preguntas para llegar a ese punto. Fred estaba sudando mucho. Nadie puede resistir la voz de un dragón por tanto tiempo. Ahora, ¿quién es Cocabiel?